Listo. Ok. Un saludo cordial para todas las personas que llegan a esta transmisión. En el día de hoy tenemos preparado para ustedes un tema muy especial. Y es que en el mes de la niñez era imposible pasar sin hablar de la niñez. Era imposible pasar sin hablar de nuestros niños y niñas y jóvenes que se encuentran en las diferentes unidades de protección del IDIPRON. Queremos saludarlos, pedirles que se queden con nosotros y queremos, antes de estar con nuestro invitado especial en el día de hoy, hablar con una persona que ha sido encargada de desarrollar este tema, no solo de la niñez, sino de la niñez y la familia. Es el referente desde la dirección del instituto para el tema de familia. Es Andrés Carmona, quien hace bastantes años está vinculado con el IDIPRON, estuvo por fuera un tiempo, pero ha regresado y a hablar justamente y manejar ese tema de la familia. Andrés, bienvenido. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en este mes de la niñez. Siendo abril el mes de la niñez, pero mayo también el mes de la familia, ¿no, Andrés? Bienvenido. Un saludo muy especial para todos los que trabajamos en el IDIPRON y para todos los que nos escuchan en este espacio de redes sociales y espacio de audición. La importancia de la familia, la importancia del niño, de la niña, del adolescente en la sociedad debe ser, digamos, un punto relevante, especialmente para los que trabajamos con estos sectores poblacionales. Entonces, gracias Roberto por esta invitación y sin más, de una vez aprovechar el tiempo con Francisco, nuestro invitado especial. Sí, señor, se adelanta usted así del nombre de Francisco. Es Francisco Manzanares, Francisco Vera Manzanares, Francisco Vera Manzanares. Es un niño que durante este corto tiempo de su vida ha encontrado su camino rápidamente. Esto es bastante difícil de encontrar, pero él lo encontró y es un defensor de los más grandes defensores que tiene el ambiente en el mundo, un hombre, un niño, casi que un hombre le falta todavía, pero es un niño que es un ejemplo para nuestros niños, para los adultos incluso, en este país donde el ambiente todavía no tiene, digamos, esa conexión que debemos mantener todos con él y que debemos empezar a tener conciencia de lo que estamos haciendo al ambiente. Así que, Javier, vamos a recibir a Francisco, vamos a estar con él y quiero saludarlo. Francisco, bienvenido Francisco, ¿dónde te encuentras? Un gusto saludarlos, muchísimas gracias por la invitación a este espacio durante un mes y un periodo de tiempo tan importante como lo es el mes de abril, este mes del niño, para reivindicar, por supuesto, los derechos de los niños, pero también la importancia de ellos para reivindicar el juego, la diversión, la niñez, la juventud y demás de nuestro país y de todo el mundo, claro. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto. Pues queremos primero que todo felicitarte, Francisco Javier, porque ha sido reconocido esta semana desde las Naciones Unidas. Cuéntanos un poquito en qué consiste este reconocimiento. Pues sí, así es. Resulta que básicamente hay algo que es dentro de las Naciones Unidas, que es la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño. Dentro de esa convención, que es un ente, digamos, adherido a la ONU, hay un comité, que es ese comité que ahorita les nombraré, que es el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño, ¿sí? Y que cuenta con 18 adultos. Ese comité básicamente lo que hace es velar por el cumplimiento y las garantías por los derechos de los niños, y anualmente hace una observación general, ¿sí? Sobre cómo se ha progresado, sobre cómo se ha avanzado. Ya hay 25 observaciones generales y en estos momentos se está realizando la número 26. La labor de mía y de otros 12 niños más de todo el mundo, contándome a mí también, pues básicamente va a ser a colaborar a realizar esa observación general número 26 de la mano de los requerimientos y las necesidades que tienen los niños desde los territorios que cada uno representa. En mi caso yo represento a Colombia y a Latinoamérica entera, y pues básicamente
ese es un poco lo que vamos a hacer dentro de esa observación general número 26, que es en especial dirigida hacia el tema climático y ambiental, lo cual es mucho más importante porque eso demuestra que cada vez el tema ambiental está tomando mucho más atención respecto a las instituciones tan importantes como lo es la ONU. Yo no sé, Andrés, uno hablar con Francisco es hablar con un defensor de esos espectaculares del ambiente, oírlo. Él está empoderado de su papel, él está empoderado de lo que hace. No sé, Andrés, para darle la bienvenida también a Francisco. No, pues sí, sí, o sea, es un motivo para uno sentirse orgulloso y feliz, o sea, escuchar la noticia directamente de Francisco, que le diga a uno y a los que nos están escuchando, que diga que es el representante de Colombia y de América Latina en el tema de las Naciones Unidas para los derechos de los niños. Yo personalmente como educador me siento orgulloso que sea un colombiano el que vele por esos derechos y obviamente en la línea del medio ambiente. Entonces, yo creo que estamos hablando con la persona indicada, Roberto. Francisco, de verdad, felicitarte porque eres un instrumento en este momento, eres una vela, eres una luz, no sé cómo decirlo, pero la emoción me hace pensar que tenemos una luz de verdad por delante para el tema de los derechos del niño. Y entremos en materia. Francisco, esto de los derechos a veces parece ser como algo nomás de papel, lastimosamente. ¿Cómo hacer, Francisco, desde tu posición como niño, para que los derechos de verdad, los derechos de los niños, tomen un interés superior? Porque si vemos las noticias, son muy tristes. Si escuchamos nuestra realidad colombiana, con el vecino, con las noticias, son más tristes todavía. Entonces tú, como niño, ¿qué nos dirías a los que trabajamos garantizando o quienes somos guardianes de los derechos de los niños? En este caso, Lidipron vela por el goce y la garantía de los derechos del niño. Tú como niño, ¿qué nos dirías a nosotros en el Lidipron y a los que somos educadores en general para seguir defendiendo y hacer valer de verdad el interés superior del niño en la sociedad? Claro que sí, pues yo creo que eso es algo muy importante a destacar. Los niños tenemos unos derechos, ¿sí? Y que ya es un gran reconocimiento porque es que realmente a lo largo de la historia nunca fuimos reconocidos como ciudadanos, ni tampoco las mujeres, pero acá el problema ya no es si tenemos derechos o no, ahora hay que garantizarlos, hay que cumplirlos, porque en muchísimas ocasiones estos, pues como lo dijiste ahora, se quedan en el papel, en un artículo, en una constitución y demás. Así que para eso están esos organismos, pero también creo que una forma de lograrlo es por medio de las escuelas. Un derecho es dar a conocer o conocer nuestros derechos, ¿no? Entonces, por medio de las escuelas se puede hacer una gran divulgación desde la educación, desde las instituciones y los centros educativos, una gran divulgación de los derechos que tienen los niños y cómo pueden defenderlos, pero también permitir que muchas otras instituciones puedan proteger sus propios derechos, ¿no? Así que desde la educación creo que es una manera, desde instituciones como el INIPROM justamente, que hacen una labor pues por justamente proteger estos derechos y pues yo diría que desde ahí se puede, como lo digo, pues sí, garantizar muchos más conocimientos de los derechos de los niños. Bueno, una cosa también interesante, Francisco, y lo acabaste de decir, la garantía y el goce de los derechos. Una de las, digamos, de los proyectos más bonitos y más sensibles en la sociedad es que realmente los niños sean felices. No hay nada más, digamos, desagradable que ver un niño triste, admitiendo que la tristeza es mala. Pero ¿cómo podríamos bien y qué nos podrías, qué reflexión nos podrías dar para que de verdad esos derechos hagan de verdad la realidad, también viendo la tristeza? Pero ¿cómo que hagan que los niños de verdad reiteren su derecho y puedan gozar felizmente en esta vida? Porque hemos sido llamados para ser felices, ¿sí? Y no hay nada más desagradable que ver un niño triste. Es cómo Sí, podemos
trabajar ese tema de la felicidad para que de verdad el niño se sienta en su poder y digamos, situado en un lugar, independientemente del lugar que sea, viviendo felizmente sus derechos. Pues yo creo que una forma también es desde la familia, realmente desde la familia también es ahí un factor o bueno, un pilar muy importante para que justamente los niños puedan vivir con felicidad, como lo dices, sus derechos para que puedan defenderlos y para que puedan defenderlos de los demás, de los otros niños que lamentablemente no son escuchados y demás, pero diría que principalmente desde la familia. Y perdóname que se te cortó un poco al principio de la pregunta, pero esa es la respuesta. No, y acabaste de decir algo muy interesante, dos cosas interesantes. Una, la familia. O sea, ese es el mayor referente, independientemente con quién viva, puede ser la abuela, puede ser el padrastro, puede ser una hermana, o si tiene la felicidad de vivir con el papá y la mamá, pues bien, pero la familia entendida como un espacio donde, un territorio donde el niño pueda desarrollarse felizmente. Y hay una cosa que acabaste de decir que me parece muy importante, unida a los derechos, es la participación, que tú dijiste eso también, que el niño pueda participar. Y yo creo que una manera de participar es que lo escuchen, que lo tengan en cuenta. Yo creo que una de los logros tuyos, Francisco, me atrevo a decirlo, es que tú tienes un referente, un vínculo muy cercano que creo que es el tema de la escucha es algo fundamental en la convivencia de la familia. ¿Cómo se desarrolla esa escucha? ¿Cómo participas tú en relación con tus familiares y que se haga realidad y que te escuchen y que vayas donde vayas es porque te han escuchado tus palabras, tus pensamientos, han leído tus sentimientos? Entonces, el tema de la escucha, ¿cómo se desarrolla tu familia? Bueno, así de sencillo. Tradicionalmente nunca se le pregunta a los niños qué opinan, ¿sí? O directamente ya ven que están en la mesa, por ejemplo, comiendo, en una comida, en un almuerzo, y va un niño y habla o dice algo y le dicen, mijito, vaya y juegue, mijito, vaya con los primos, con los amigos. Eso ya en un principio ya no es integrarlo dentro de la participación. Por eso es que también desde la familia se reivindican los derechos de los niños como el reconocimiento, el expresar nuestras opiniones con libertad y demás. La familia tiene un deber que es escuchar al niño, ¿sí? Y lamentablemente, pues, sí, tradicionalmente siempre como que se le cierra esa posibilidad. Así que dentro de mi familia te cuento que en realidad no ha sido así. Yo creo que eso es algo muy importante que destaco y que me ha formado bastante porque el trato en mi familia ha sido como de un ciudadano, así lo digo yo. ¿Por qué como el de un ciudadano? Porque a mí me reconocen la voz, ¿sí? A mí no me dicen que vaya y juegue con sus amigos, sino antes yo me traigo a los amigos para hablar también con ellos. Entonces, realmente es así de sencillo. Para empezar, también hay que reconocer a las partes. ¿Y cuáles son las partes? Pues están los papás o quien esté como cuidando al niño, quien esté con el niño. Y el niño, por supuesto, que tiene esa voz que debe ser escuchada. Entonces, pues, de esa manera realmente, así pidiéndome la opinión, permitiéndome hablar. Es que es así de sencillo porque es que hay algunas familias que ni siquiera dejan hablar a los niños, así que realmente es eso. O que menosprecian lo que dicen, sí, que creen que por el simple hecho de ser un niño, uno no tiene ni argumentos ni razones para hablar, entonces pues es eso. Bueno, acabas de decir algo muy interesante también, Francisco, y es que vivimos definitivamente en un mundo adultocéntrico, o sea, el mundo está diseñado para los adultos. Y generalmente los niños tienen que hacer incluso una batalla grande para poder asumir ese gran mundo que es, reitero, diseñado por adultos para adultos. Y generalmente no se tiene en cuenta a los niños. Yo creo que también tu voz en las Naciones Unidas y tu voz en Colombia nos ayuda a entender, y lo que acabas de decir es que
debemos de evitar esa cultura adultocéntrica y involucrar más a los niños en todo ese sistema familiar, escolar, social, para que realmente tenga una posición de verdad como debe ser. Entonces yo creo que también sería preguntarte cómo ha sido esa batalla tuya fuera del contexto familiar al encontrarte con un mundo de adultos que reitero, hablan desde otras ideas, otras facetas. ¿Cómo ha sido tu batalla, podríamos decir, para hacer valer tu posición como niño en un mundo que es diseñado por adultos y para adultos? Pues ha sido difícil, sí, porque uno cree que los adultos son los más maduros, porque ya tienen experiencia, que son los que, no sé, ese argumento clásico de que como tienen experiencia, pues hay que, bueno, sí, hay que guardar respeto, no digo lo contrario, siempre hay que guardar respeto por los mayores, evidentemente, pero a lo que hoy es que muchos adultos, si de edad madura, básicamente, supuestamente madura, cuando uno lo ven hablando, lo insultan, así lo insultan o lo callan, pues eso evidentemente no es para nada maduro. Eso es lo que se dice que es de niños, ¿sí? Eso es lo que se dice, esa inmadurez se le achaca siempre dentro de una conversación a los niños. Entonces, ay, que alguien de edad madura insultó a otra persona, eso es de niños o es de bebés, ¿sí? Y pues realmente yo creo que ahí los más inmaduros no somos nosotros, sino los adultos justamente. Entonces, yo me he encontrado con eso, con situaciones en donde a uno lo tratan de callar, pero también en donde te respetan así de sencillo, así de claro, o sea, te insultan y demás. Y así básicamente, en donde ni siquiera te escuchan ni te valen tu voz. Entonces, pues en especial con esas situaciones me he encontrado. Con situaciones más específicas, pues si un día que quise hablar con mis compañeros, estaba iniciando Guardianes por la Vida y fuimos a una cumbre medioambiental de la revista Semana Sostenible y yo quería hablar, no había nada preparado, pero yo quería hablar la palabra y fue imposible casi, pero finalmente hablé. Pero dentro de esos contextos, pues yo siempre lo que hago es tener perseverancia para poder conseguir la palabra. Siempre donde llego trato de pedir el micrófono y hablar, porque pues básicamente hay que también hacer valer la voz de los niños, hacer que se escuche la voz de los niños. Y claro, además, bueno, ya me estoy extendiendo el tema, pero es algo muy importante destacar. La mayoría se enfoca en la voz de los niños, por ejemplo, de la ciudad. Y claro, hay secciones, partes de la ciudad que son vulnerables frente a que no se escucha la voz de los niños, pero en especial las partes más vulnerables del país, evidentemente, y del mundo, pues son los territorios rurales, son los territorios que quedan más marginados, así que a ellos también hay que escucharlos, básicamente. Excelente, Francisco, muy bien. Qué más quiere oír, Andrés? ¿Qué más quiere oír? Porque es que este muchacho responde todo con una madurez impresionante. No, hay una cosa, bueno, ahorita que nos metimos en el tema de los adultos, de la cultura adultocéntrica, todos en algún momento pasamos por niños, todos, o sea, usted, Roberto, yo, el director y muchos de los que nos están escuchando, tuvimos nuestra infancia. Y hay una cosa en la infancia, nos sucede algo muy bonito y que a veces ya de adultos nos volvemos serios y no somos capaces de mirar allá y de poner el retrovisor y decir, hombre, yo las cosas que aprendí jugando fueron enormes. Entonces, para entrar en materia también en el mes de los niños, el mes de la niñez, hay un tema que es trascendental en la infancia, que es el juego. De hecho, Francisco, en la Declaración de los Derechos de los Niños en 1959, hay un principio que dice, el niño deberá disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este. Pienso yo, en mi poca experiencia también como educador, que el juego es una de las formas más visibles de aprender el niño. Y yo creo que si como adultos
respetáramos ese escenario del juego, ese momento cuando el niño está jugando, entenderíamos más y lo involucraríamos más en nuestras acciones. Entonces, entremos en materia, Francisco. Para ti el juego, ¿cómo ha marcado tu vida también? Me imagino que en tu primera infancia, de los 1 a los 6 años, y luego de los 7 a los 12, ¿cómo ha marcado el juego tu vida? O sea, háblanos del juego en tu vida. No, pues ha sido muy chévere porque así ahorita me da bastante nostalgia pensando en esos tiempos porque yo me acuerdo que a uno le da bien tarde. Yo a veces me entraba a la casa para ver Pero Bolívar, que era una novela. A veces, y a uno le daba miedo porque entrar a la casa a tomar agua, porque si uno entraba ya no te dejaban salir, entonces uno no sabía ahí qué hacer básicamente. Entonces pues el juego dentro de mi vida también ha sido fundamental. Yo también me acuerdo que salía con un amigo mío, Miguel, caminábamos y también montábamos en cicla, íbamos hablando, jugábamos pues a las cogidas, a las escondidas, a todo eso, ¿sí? A todo lo que realmente juegan, pues sí, todo, a eso que es como los juegos populares, digamos, de los niños, básicamente. Además de eso, pues, que más recuerdo y que cómo ha influenciado también bastante en los recreos, por ejemplo, en el descanso. Yo me acuerdo que yo en el descanso mío, pues antes de la pandemia, no, porque eso de la pandemia luego fue un choque, ¿no? Yo entré a la pandemia como con 10 años y como con 10 años o 9 años más o menos, 10 años. Y hoy tengo 12 años y todavía sigue la pandemia. Ya hasta ahora pues están ahí como relajándose porque están fijados en otro tema. Pero antes de la pandemia que eso salíamos y todo, que después no mucho, pero que aún así se sigue haciendo, pues me acuerdo que yo me hacía en el recreo en el patio con 3 amigos, con Tomás, Calderón y Gaviria. Sí, lo que pasa es que les decimos por sus apellidos porque se llaman Juanes. Sí, entonces Juan Calderón, Juan Gaviria, entonces mejor les llamamos por el apellido. Entonces íbamos y algo que influenció bastante en mí es que a ellos les gustaba bastante en especial la ciencia, entonces nosotros lo que hacíamos es que, a ver, jugábamos, ¿no? Pero también creamos como un club de aportar cosas, ¿sí? Así noticias que hayamos visto, documentales, ¿sí? Y así aprender y leer y así. Entonces también eso es un aprendizaje muy grande, ¿no? Que también se relaciona con el juego. Bueno, algún otro ejemplo más, pues yo diría que ese es el más grande, porque realmente tú cuando juegas estás concentrado en andar con la bici, ¿no? En no caerse exactamente. Es un trabajo muy grande, es una responsabilidad muy grande jugar justamente, como lo dijiste, para los niños. Así que, pues bueno, de eso yo me acuerdo y ese ha sido el juego que también ha sido muy, muy importante. Ahora lo que pasa es que se juega, pero no tanto como antes, que uno disfrutaba más, ¿no? En el bar, un poco más en la calle, ¿no? En el parque. Ahora no, ahora se juega, pues no sé, un montón de juegos virtuales que evidentemente no son lo mismo, ¿no? Que aún así también los juego, o sea, que tampoco soy la excepción. Bueno, muy Andrés, bien. Sí, Roberto. Andrés y Francisco, eso que señala Francisco es muy importante porque realmente la forma de jugar de los niños ha cambiado muchísimo. Y lo que decía Francisco, ahora se juegan juegos en línea, el niño está mucho más separado de sus compañeros, de esa digamos, relación social con otros compañeros, pero antes, obviamente Andrés, me imagino que también jugó escondidas, jugó a la lleva, jugó a la tapita, al quemado, a todas esas cosas que jugábamos antes. Eso también representa un cambio para que el joven de ahora, Andrés, y esta es una pregunta para usted, ¿también se siente el niño cada vez más solo, de pronto? Pues Roberto, es una de las consecuencias de la soledad de los niños. Ahora, ¿qué pasa con los juegos virtuales o con los juegos tecnológicos o con los videojuegos, como dijo Francisco? Hay un misterio y es que resulta que en los juegos o en los videojuegos, en esto de la virtualidad, hay un secreto, y yo no sé si Francisco nos puede ayudar con esto, es el niño o el adolescente o incluso el adulto también jugando virtualmente, hace el juego y se encuentra una palabra al final que dice game over.
Y la garantía de esta palabrita o de esta frase es que puede volver a repetir. Entonces, ese juego se vuelve en algo repetitivo, es una acción que vuelve y se hace, y entonces genera un poquitico más de extensión y de mitigación de la soledad, porque se está prolongando en el tiempo. Entonces, quizás, sí, obvio, tiene sus consecuencias. Yo digo que incluso el tema de los juegos o de los videojuegos, cuando se hace al extremo, ahí es donde tiene una parte de peligrosidad. Pero cuando se juega con, digamos, no tanto con control, pero sí como midiendo el tiempo, ayuda también a generar, digamos que, cierta vivacidad mental, o lo que se llama hoy gimnasia cerebral, porque está también muy dispuesto, muy atento, e incluso desarrolla la atención plena, porque estoy frente a una pantalla, pero obvio, me desadapta del contexto social donde estoy viviendo. Eso tiene sus pros y sus contras, Roberto. Pero Francisco, en cuanto a los videojuegos, ¿qué nos puedes decir? Porque esto predomina mucho, y más con la pandemia. Me imagino que en la pandemia muchos niños se refugiaron en el computador, en el Xbox, en su celular, y se refugiaron ahí. Pero creo también, no conozco mucho, creo que también juegan en línea y se encuentran con otros jugadores, incluso de otro planeta, es decir, me refiero a otro planeta, de otro lugar. Entonces, yo no sé si has pasado por esa experiencia de hacer juegos en línea y poder interactuar con otros niños de otros países. Sí, en especial en un juego, en Free Fire, por ejemplo, que sí me encontraba bastante con gente mexicana, sí. A ver, hacía a veces amigos, pero no muchas. Yo tuve como 2 amigos, así que jugamos unas partidas y se pierde. O sea, la excusa de que uno genera amistades, ahí no funciona realmente. O creo yo, eso es lo que veo yo realmente, sí. Hay otros en donde interactúas, pero realmente muy poco, como Among Us, por ejemplo. En GTA lo que pasa es que yo tengo una consola más antigua, entonces, bueno, antigua no, sino está la PS4, la PS5 y yo tengo la PS3, entonces por eso no puedo jugar online en GTA, pero también es un muy buen juego. En Minecraft tampoco, pero sí, realmente, pues yo, así para contestarte, mi opinión sobre los juegos es que, a ver, uno los juega y yo a veces me quedo pegado a este celular viendo shorts de YouTube, sí, que son como reels de YouTube. Pero yo creo que haciendo una reflexión, los juegos y estos aparatos son los mejores ladrones del mundo. Y no roban cualquier cosa realmente. No roban ni diamantes, no roban eso que vemos en las películas, nada, ni Misión Imposible. Es algo muy sencillo y son muy inteligentes. No roban el tiempo, que es algo mucho más valioso. El tiempo vale más que oro, pero más allá del tiempo, lo que vale es en qué lo empleas. Y ese es el problema de los juegos, que básicamente nos hacen perder tiempo, y al perder tiempo estamos perdiendo oportunidad de conocer nuevas cosas, estamos perdiendo, bueno, no, a ver, o sea, sí es bueno jugar, ¿no? O sea, sin dejar eso de lado, pero una cosa es disfrutar la juventud y la niñez, ¿sí? Que es jugar y justamente todo lo demás, pero otra cosa es dañarla, ¿sí? Entonces, básicamente, pues es esto, estos aparatos son los mejores ladrones de tiempo, es lo que opino yo en mi forma de ver. Y es que es cierto porque yo esta Semana Santa me puse a jugar justamente Minecraft y es que uno no se puede medir. O sea, yo cuando juego es en vacaciones o en un fin de semana, porque es que si no, en serio, uno te concentras mucho en el juego y te desconectas tú totalmente, ¿sí? Pierdes la noción del tiempo y realmente es algo bueno, pues sí, disfrutarlo y demás, pero hay un punto en donde sí hay que tener límites, hay que poner una raya y es eso básicamente. Francisco, permíteme, Andrés, le digo a Francisco que Andrés estuvo mucho tiempo manejando una unidad del IDIPRON donde era justamente solamente niños. Andrés, ¿cómo jugaban los niños cuando tú estabas allá? Bueno, definitivamente el juego para mí y como educador es muy importante.
y allí los niños con los cuales tuve la oportunidad de compartir su infancia, lograba entender que para ellos jugar era lo más importante. Aún más, en el juego se aprenden las normas, se aprende a mitigar también esas pequeñas frustraciones, se aprende incluso a relacionarse con el otro. Hay organización porque incluso al inicio del juego empiezan a generar unas pequeñas normas o pequeños acuerdos y en el juego incluso se ponen algunas, digamos, normas para que funcione bien. Entonces allí, en ese escenario donde vivían cerca de 70 niños, lograban hacer pequeños grupos para intercalar incluso con algo muy elemental que es poner a rodar un balón y jugar fútbol, o incluso jugar ponchado, o jugar voleibol, o incluso Jamie, jugaban, les encantaba el Jamie. Entonces, esta es la oportunidad de rescatar esos espacios para el aprendizaje. Y yo parto de una teoría muy elemental, Roberto y Francisco, y es que el cuerpo está diseñado para el movimiento, ¿sí? Entonces, mientras entendemos eso, pues obviamente vamos a poder desarrollarnos también vitalmente. Entonces, el IDIPRON, dentro de su modelo pedagógico, intensifica el juego como una manera también de educarse, de progresar, de desarrollarse, y más especialmente en la edad de la niñez. Entonces, yo sí abogo por ese derecho a la recreación, el derecho al juego y derecho incluso con volverse un poquito niños para poder entender esa realidad y esa etapa de desarrollo tan importante. Entonces, el IDIPRON yo creo que ha entendido también esta dinámica y con los educadores en cada una de las unidades se ha incrementado más el juego para poder desarrollar esta etapa tan importante en el niño y el adolescente. Bueno, continúe usted ahí con nuestro querido Francisco, porque él tiene mucho que aportarnos en este mes de la niñez y mes de no solamente la niñez, también lo vamos a vincular con la familia, ¿cierto, Andrés? Sí, señor. Después en mayo tendremos la oportunidad de hablar del tema de la familia. Otra pregunta, Francisco. Yo creo que en la escuela donde estuviste, ¿tuviste algún referente, digamos, educador que te haya impactado? Pero generalmente uno se queda con esa figura digamos, de ese profesor, yo no sé si decir modelo, ejemplo, pero por lo menos a mí, cuando estaba pequeño y cuando estaba adolescente, el profesor de educación física para mí era referente. Era referente porque nos ponía a jugar y recuerdo esos tiempos tan especiales que decía, bueno, tienen 30 minutos para juego libre y uno era el niño más feliz porque uno podía desarrollarse libremente, ¿sí? Entonces, yo creo que también tú deberías de tener, me imagino que en tu experiencia de escolar, algún profesor que te haya tocado específicamente el juego, como alguna experiencia que se pueda connotar en este momento y que nos puedas socializar. Sí, en especial hubo uno que me van a llamar nerd y lo que sea, pero hubo uno que no fue el de educación física, aunque uno sí celebraba los días finales, por ejemplo, el último día antes de la Semana Santa, de las vacaciones, que le dan el tiempo para hacer lo que uno quisiera, jugar fútbol, jugar lo que quisiera uno, pues uno lo agradecía realmente, o en cualquier clase, pero eso era algo muy chévere. Pero hubo uno que era fue mi profe de química, que se llama Juan Carlos Padilla. Él me introdujo bastante dentro de mí esa manera de indagar, de investigar, sí. Me gustaba mucho cuando íbamos, por ejemplo, al laboratorio y hacíamos los experimentos y demás. Me acuerdo bastante y con mis amigos también, pero ese profesor y también otra profesora de religión que se llama
Marta, pero no recuerdo el apellido, pero básicamente esos dos profesores y Juan Carlos, pues básicamente porque me enseñó bastante eso de que nunca me quedara con la duda, de que siempre preguntara e indagar. Con él inicié también junto a mis compañeros, a veces nos encontrábamos por la calle cuando hacíamos las marchas con Guardianes por la Vida, y Marta también me incentivó bastante a ese cuidado y ese amor por la naturaleza, pues desde esa clase de religión, pues digamos como que me apoyó de alguna manera ahí más o menos incentivando a otros compañeros, pero esos dos profesores. Excelente, Francisco, excelente. Y precisamente yo creo que ese tema del medio ambiente, pues ahí empezó también como este cuento y esta carreta tan interesante de cuidar, de luchar, de esforzarse porque esta casa en común sea para todos un espacio para divertirnos, para ser felices, para poder entender también la relación con el otro y con lo otro, porque eso también se desarrolla en el juego. Yo, para ir concluyendo, hay varios autores incluso que no sé si estarán en el radar de Francisco, pero por ejemplo, Piaget, que habla de las etapas del desarrollo, Vygotsky, que habla también como de la importancia de las relaciones del niño con su entorno. Estos autores hablaban muy importante de que a través del juego y de las experiencias personales del niño Bueno, no sé, se parece aprende. que Andrés tuviera problemas de conexión, ¿cierto, Francisco? Pero, yo no escucho bien. ¿Ahí me ¿Señor? escuchan? Sí, yo sí te escucho. Ok, dale, Listo. dale, qué pena. Entonces, como para ir entendiendo esta modalidad de entender, los expertos dicen, Francisco, que a través del juego se organizan mentalmente cositas, se organiza incluso estructuralmente el cuerpo, ¿sí? Entonces, también como nosotros partícipes del medio ambiente, de cuidadores del medio ambiente, creo yo que yo debo cuidar lo que está a mi alrededor. Y el juego también me va generando esa dinámica de poder relacionarme con todo el contexto que me rodea. Entonces tú como defensor del medio ambiente, de esa casa común, de ese espacio que tenemos todos, ¿cómo podemos generar, o más bien tú cómo nos puedes invitar o exhortar a que sigamos cuidando ese escenario donde nos divertimos, donde podemos jugar incluso con la vida? Decimos incluso que la vida es un juego y no porque sea algo en vano o porque sea algo menos que lo otro, no. Yo creo que la vida entendida como un juego nos ayuda a comprender el contexto, las relaciones con el otro. Entonces, ¿cómo nos puedes exhortar desde tu posición de niño, defensor del medio ambiente, de la casa común, para que cuidemos los escenarios y los espacios donde nos movemos para poder seguir disfrutando de la vida y más especialmente que el niño tenga ese puesto privilegiado en la sociedad? Claro que sí, pues yo lo que digo es que básicamente siempre, incluso como adultos, disfrutemos los momentos en donde tenemos un rato libre, sí, en donde tenemos un espacio eh, en donde no esté nada ocupado para poderlo dedicar a eso que nos divierte, incluso de adultos, igual a los niños. No importa que sea de la manera que ustedes se diviertan jugando, yendo al bosque, yendo al río, sí, pero que aprovechen ese tiempo que, a ver, vida sola hay una, ¿no? Entonces que hay que disfrutarla, ¿no? Entonces ese es el mensaje realmente, que aprovechen siempre el tiempo al máximo y que disfruten de la manera que ustedes consideren básicamente. Y eso es, que jueguen bastante durante estas vacaciones, que todavía nos falta un tiempo para llegar a junio, pero que ya se va acercando, ¿no? Entonces, pues eso es. Claro, yo creo que cuando uno de niño, Roberto, uno de niño quería que las vacaciones fueran ya, para uno ir a jugar con los amigos, con los vecinos. Eso era muy Claro. importante. Además que nunca quisiera uno que acabaran, ¿no?
Es cierto, uno siempre quiere devolver el tiempo. Sí, así es. Quisiera uno devolver el tiempo. Bueno, Francisco, yo creo que ya podemos ir empezando a cerrar esta entrevista contigo. Primero que todo, te agradecemos mucho por el estar aquí con nosotros, por haber compartido. Los niños, niñas, jóvenes del IDIPRON te lo agradecen porque realmente es muy interesante tener este contacto con Francisco y lo mismo con Andrés. Yo no sé, Andrés, ¿tú cómo quieres ir dándole ya el cierre a la entrevista? Ya hemos pasado casi más de 30 minutos y la celebración del niño con Francisco va a ser muy buena para nosotros este mes. Pues Roberto, yo vuelvo y termino con un poquito como con la introducción que hacíamos antes de la entrevista o de la conversación. Y la frase puntualmente, Francisco y Roberto dice así, y estimados oyentes donde nos están escuchando, no hay mayor seriedad que la del niño cuando juega. Federico Nietzsche. No hay mayor seriedad que la del niño cuando juega. Si los adultos, Roberto, si los adultos entendiéramos que de verdad en el juego los niños aprenden muchas cosas, no los interrumpiríamos mucho. Aún más, no sé si de pronto a Roberto, a Francisco le ha pasado que la mamá te llama para, mijito, o Francisco, como te diga tu mamá, ya está la comida, y tú dices, ya voy, porque estás jugando, porque estás Claro, concentrado, exactamente. porque estás emocionado, porque estás ahí concentrado en ese momento especial. Entonces, Francisco, ¿cómo te dice tu mamá? Porque me salió esa pregunta, ¿cómo te dice tu mamá? Y tú, si viviste ese momento de decir, mamá, ya voy, espera que ya voy a terminar, estando en pleno momento feliz del juego. Cuéntanos ese pedacito y con eso cerramos. Claro que sí, a mí me dice pollo. Yo no sé Pollo. por qué, pollo, sí. Me dice pollo y toda mi familia me dice así, pollo, venga pollo, así. A ver, bueno, pues así me dicen. Así es mi mote, así me bautizaron, mejor dicho, además de Francisco. Y sí, a mí me pasa, era lo que yo te digo, o entro a tomar agua o dejo de jugar. Entonces, ahí ese es un dilema muy grande porque es como si estás trabajando y te vas a servir agua, pero ya te desconcentras, ya pierdes la inspiración, pierdes el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues el mensaje final es eso, a que hay que defender los derechos del niño en este mes, hay que disfrutar el juego y hay que defender el juego también, la recreación, por supuesto. Así que también todos debemos abogar, abogar, ¿cómo se dice? Ahogar, ¿sí? ¿Sí? Por los derechos de los niños y por la recreación y pues el juego, ¿no? Muchas gracias. Y si lo dice Francisco, ¿cierto? Total. Imagínese, representante de los niños en las Naciones Unidas de Colombia y de Latinoamérica, nada menos y nada más. Yo creo que Roberto, ahí sí un hit y un pro por este encuentro en el mes de los niños, en estas redes sociales del IDIPRON y que de verdad entendamos y escuchemos la voz de los niños. Aquí la voz de Francisco quedó patente, grabada y ojalá que entendamos en las casas de familia, en los barrios, en los sectores oficiales como educativos, en los sectores donde trabajamos con niños, también en el sector privado, en todos los escenarios, que rescatemos de verdad el interés superior del niño. Hoy en día, Roberto, se habla de la nueva sociología de la infancia. El niño es un sujeto de derechos y hay que respetarlo, hay que hacerlo valer, hay que hacerlo, digamos, posicionar con su voz, con su palabra, con su mente, con su sentimiento. Entonces, y el EDIPRON lo hace haciendo valer el gozo y la garantía de los derechos de los niños y niñas y adolescentes del EDIPRON. Entonces, en buena hora, la conversación. Yo me quedo con algo que dijo Francisco y es que a los niños hay que escucharlos, que a los niños hay que tratarlo como pares. Los papás y las mamás tienen que escuchar a sus hijos porque ellos tienen una opinión y eso nos dijo Francisco recién empezando. Ellos tienen una gran opinión, ellos tienen además que aportarle a la casa y en muchas ocasiones les dicen eso que nos contaba Francisco al inicio, le dicen, vaya mijito, vaya juega un rato mientras nosotros charlamos aquí.
Y Andrés dijo, es que este país es un país de adultos, ¿sí? Nos creemos pues lo máximo cuando vemos en Francisco ejemplo de lo que son los niños y de lo que pueden llegar a ser si les damos esa rienda suelta, si ellos pueden opinar, si ellos pueden hablar, si ellos pueden expresarse y hacer lo que les gusta. Así que Francisco, te agradecemos mucho, mucho, mucho el habernos acompañado. Siempre las puertas del Librón estarán abiertas para ti, para tu familia, para tu mamá especialmente, que es la que nos facilita y nos da la autorización para que hagamos esta entrevista. Muchas gracias, Francisco. Gracias, un gusto y hasta luego. Chao, gracias. Gracias, a ti. Francisco, muy Saludos amable. allá. Chao. Andrés, Buen Chao. trabajo, buen trabajo en las Naciones Unidas. Gracias, chao. Chao, Chao y gracias, gracias. Chao, Andrés, gracias. Listo, Roberto, gracias a vos, muy amable.